Morada de Dios presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente para Morada. Es un placer estar con ustedes nuevamente. ¿De qué hemos estado hablando? Acerca de cómo Cristo Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que estaba escrito acerca de él referente a las fiestas de primavera. En esta ocasión estamos viendo cómo cumple lo que es la liturgia o que dejó David, cómo debía organizarse lo que está escrito en Éxodo 12 acerca de la presentación del Cordero Pascual. Rápidamente te voy a recordar de lo que hablamos, es cómo parte del rito implicaba que se tenía que hacer una valla de sacerdotes desde la ciudad de Jerusalén hasta Belén. El sumo sacerdote tenía que ir a Belén por el Cordero Pascual y regresar, y cuando regresaba, los sacerdotes que habían hecho la valla empezaban a agitar hojitas de palmera, y todo el pueblo, porque es una de las fiestas de peregrinación prescritas en la misma Biblia, había muchísima gente en Jerusalén y toda la ciudad se volcaba para ver cómo llegaba el sumo sacerdote con el corderito. Muy bien. Ahora acompáñame rapidísimo a Juan 12, versículo 1. Es muy importante, fíjate lo que dice. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Quédate con eso, 6 días. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. De ahí, vámonos al versículo 2. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Muy bien, ahora rápido, vámonos a Mateo 21:1. Habla exactamente, es el mismo relato, sin embargo nos da más detalles Mateo. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere, bueno, el texto continúa y vuelve a citar una vez más aquí Mateo a Zacarías 9, acerca de cómo tenía que entrar el rey. Continúa el texto, los discípulos se encuentran el asno, el pollino, se lo llevan a Jesús, y el texto dice: y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima, Cristo. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muy importante esto que dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba. ¿Quiénes eran estas personas? Cuando Jesús entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Esto es muy importante, esa pregunta aquí Mateo nos la deja. Y el mismo texto termina diciendo: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lucas 19 también nos da muchos detalles acerca de este evento. El relato está en Lucas 19 del 28 al 40. No lo voy a leer todo, solo voy a leer la parte donde dice: y trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces
por todas las maravillas que habían visto. ¿Quiénes eran los que iban delante y quiénes eran los que iban detrás? Los discípulos. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, esto también es muy importante, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí nosotros no hemos puesto la debida atención a cada una de las palabras que dijo Jesús sobre esto, y es muy importante que lo entendamos. Marcos 11 del 1 al 11 también da detalles acerca de lo que pasó. Al final dirá, Jesús ya sube al pollino y continúa el texto diciendo: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás, una vez más el mismo texto dice, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto también es muy importante porque nos sitúa en un tiempo específico. Ahora, hemos aprendido que Cristo cumplió la ley de Moisés, lo que estaba escrito acerca del Cordero Pascual. En este momento estamos charlando sobre la fiesta del Pesaj en un tiempo y hora específicos. Leímos en Éxodo 12 cuando se tenía que celebrar la cena de Pesaj o de Pascua. Pero también Éxodo 12 nos dice que se tenía que elegir el Cordero Pascual en un tiempo determinado, en el 10º día del mes del Aviv. Ahora, no tengo aquí un calendario para mostrarte, pero investigué sobre este tema y resulta que aquí Juan nos dice 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua nos sitúa en el 9º día del mes del Aviv. Y el mismo texto de Juan dice: al día siguiente envió a sus discípulos a buscar un asno, un pollino. Ya estamos en el día 10. Ahora, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestro calendario, el año en el que sucedieron estas cosas fue el año 28 de nuestra era. El mes del Aviv era el mes de abril. Entonces, ahí es donde estamos situados en esa etapa de tiempo. Juan 12:1 nos dice que 6 días antes de la Pascua. Entonces, 9, 10, se elige al Cordero Pascual y es cuando se dan los eventos. Todo lo que se había ensayado por siglos desde que Moisés dejó la ley y David después instruyó a los sacerdotes cómo se tenía que recibir al Cordero Pascual, cómo tenían que hacer una vallita. Los sacerdotes, tenía que ir el sumo sacerdote, no cualquiera. El sumo sacerdote tenía que ir a Belén, a un redil, a hallar el cordero más bonito, el perfecto, y traerlo de regreso. Y cómo cuando lo veían los sacerdotes empezaban a agitar sus palmas. Todo eso lo cumplió Cristo. ¿De qué modo? Mira, ¿qué dice? Les dijo a sus discípulos en la mañana siguiente, el día 10 del mes: quiero que consigan un burro sobre el cual nadie nunca haya montado. Esto lo leímos ya Mateo 21:2, Lucas 19:30 y Marcos 11:12. Para que se cumpliera lo que está escrito en Zacarías 9:9, que dice que el Mesías vendría por las calles de la ciudad de Jerusalén sobre un asno, un pollino hijo de asna. Esto también es muy importante. ¿Por qué tenía que entrar así? Era una señal para que identificaran el pueblo de Israel a su Mesías, al profeta que había de venir y cual tenían que escuchar y obedecer. Resulta que el día 10 de aquel año 28 era un sábado, un Shabbat. Entonces los animales incluso tenían que descansar, no podían
hacerlos que trabajaran, incluso los animales. Por ello es que Jesús tenía que ir sentado en un pollino, hijo de asna, un animal que nunca jamás hubiera trabajado. Eso era importantísimo, y en su momento ni los discípulos lo entendieron, sino hasta después. Bueno, ahora este pollino llevaría a través de las puertas de la ciudad al Mesías. Ahora, esa mañana, ya estamos en el día donde se tenía que elegir al Cordero. El sumo sacerdote y su escolta, habiendo pasado a través de las columnas de sacerdotes, se encuentra en el redil de ovejas de Belén seleccionando el Cordero. Llega un momento en el cual lo elige y ahora está retornando. Ya está regresando a la ciudad. Él y su escolta pueden ser vistos a la distancia por los demás sacerdotes, pero desde el otro lado, desde Betania, Jesús está llegando sobre un asno, un pollino que jamás había sido montado, y sus discípulos abren paso y entra. Sus discípulos, aquellos que vimos, los que estaban adelante y los que estaban atrás, comenzaron a gritar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y justo en ese momento se desata una confusión para los sacerdotes, pero estaban dándole cumplimiento a todo lo que tenía que suceder. Justo en ese momento, todos los sacerdotes en las dos columnas, hasta dentro de la ciudad, comienzan a agitar sus palmas diciendo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los sacerdotes que estaban fuera de la ciudad ven a la distancia que todavía no llega el sumo sacerdote, no ha llegado. Entonces se preguntan: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y se dan cuenta que Jesús está entrando, y en ese momento le dicen a sus discípulos: dile a tus discípulos que se callen, que dejen de decir esto. Y es aquí cuando tiene eso y cobra muchísimo sentido, cuando les dice: no, porque si estos se callan, hasta las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque se está dando el cumplimiento de lo que estaba escrito en Zacarías 9:9. Si sus discípulos callaban, las piedras tenían que gritar: este es el tiempo, se está cumpliendo y está entrando el Mesías por las puertas de Jerusalén, como había sido anticipado. Este es el día que habían ensayado durante mucho tiempo, desde que el rey David fijó el rito que se tenía que seguir, la ceremonia para recibir al Cordero. Este es el día que el Cordero Pascual, el verdadero, ya no una sombra, no una imagen, el real Cristo, que era nuestra Pascua, estaba ingresando a la ciudad de Jerusalén. Cristo, que había nacido en Belén 30 años antes, ahora estaba entrando. Y por eso es que si las piedras tienen que gritar, lo harían. Esto no se podía contener. Ahora, mientras los sacerdotes decían: Hosana en las alturas, están confundidos porque quien viene no era el sumo sacerdote. Miraron y dijeron: ese no es un cordero, es un asno, y tampoco ve al sumo sacerdote. ¿Quién es él? Y por eso es que Mateo 21:10, la gente muestra la confusión. Jesús viene y un asno, y sobre un asno, y se preguntan: ¿qué está pasando? Mateo 21:10 dice: ¿quién es este? Y la misma gente, sus discípulos, le contestan: es Jesús de Nazaret, el profeta que había de venir. Y ese es el día 10. Y después del día 10, así como está escrito, también durante los próximos 4 días, Jesús enseña en el templo. Y es examinado por los sacerdotes, por fariseos, por autoridades civiles y religiosas, por los herodianos. Y se da entonces la inspección de 4 días del Cordero Pascual. Para que tengas una imagen de cómo sucedieron los eventos ese día, es increíble. La misma palabra de Dios se cumple, y aquí lo estamos viendo. Quédate con esto para que ahora sí entiendas, comprendas cómo Cristo realmente le dio cumplimiento a todo esto, y es maravilloso. Y sí, asómbrate, porque este es el tiempo en el cual se retira el velo y empezamos a entender cómo Cristo cumple todo esto y nos redime. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias porque tú nos permites conocer
tu verdad escrita en tu palabra y afirmas y confirmas nuestra fe que tenemos en tu Hijo Cristo Jesús. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que retires todo velo que pueda impedir que veamos tu verdad. Tu palabra es la verdad y buscamos y vamos tras ella. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que tú has ordenado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.